Para iniciar, yo puse aquí en mis apuntes una pregunta para mí cuando yo estaba preparando el tema, pero yo quiero hacértela a ti. ¿Qué es para ti la oración? ¿Qué es para ti la oración? Cuando a mí me han preguntado, voy a empezar hablando de la gente de afuera, de la gente de los inconversos, cuando uno les comparte algo de la palabra, o cuando hay gente que te conoce, por decir en el trabajo, en los vecinos, y que a veces el compañero del trabajo se acerca, o el vecino va y te toca la puerta para pedirte o ponerte una petición para que estés orando. Ese tipo de gente normalmente, bueno, a mí me pasa, me han preguntado, y no una vez ni dos, muchas veces, ¿qué es la oración? Y yo estoy hablando ahorita en referencia a la gente que no conoce al Señor. Me dicen, ¿qué es la oración? Y mi respuesta hacia la gente de afuera, hacia la gente que no conoce del Señor todavía, yo les digo que la oración para mí es platicar con Dios. Así se los pongo nada más. Yo creo que muchos de nosotros hemos contestado eso. ¿Qué es para ti la oración? Es platicar con Dios. Eso es lo que yo les contesto a la gente que no conoce del Señor. Pero cuando yo puse eso, después yo puse, bueno, ¿qué es la oración? ¿O qué debería de ser la oración para nosotros como hijos de Dios? Entonces yo quise poner varios puntos, lo que para mí es la oración, y yo quisiera compartirles a ustedes lo que para mí es la oración, lo que yo anoté en estos días, en la mañana, mientras estaba preparando el tema. Y para mí la oración, yo le puse ahí, para mí la oración es una dependencia, es una señal de dependencia en Dios. Eso es para mí la oración. Uno de los puntos que Dios me ha enseñado a mí es a depender de Él por medio de la oración. Entonces yo le puse, para mí la oración es una señal de dependencia en Dios. Otro punto que puse yo, ¿qué es para mí la oración? Es un medio para poder tener intimidad con Dios. Amén. La oración para mí ha sido un medio en el cual yo he podido tener una intimidad con nuestro Dios, y por medio de esa intimidad he aprendido cada día a conocerle. Amén. Otro punto que puse, que para mí es importante, porque en medio de la oración, en medio del tiempo que tú tienes de oración, Dios fortalece tu misma relación que tú tienes con Él por medio de la oración. Conforme tú más buscas a Dios, conforme tú te acercas más a Dios, Dios va a fortalecer tu relación con Él por medio de la oración. Otra cosa que puse yo, que la oración para mí debe de ser una prioridad en mi vida como hijo de Dios o como cristiano. Les estoy hablando lo que es para mí la oración, o lo que ha sido en estos 15 años que yo tengo caminando con Dios. Y el último punto que yo puse, que para mí la oración es el único medio por el cual yo o nosotros podemos comunicarnos con Dios. Ahí en la oración, hermano, tú puedes hablarle a Dios. Es la única manera. Dios te puede hablar a ti, Dios me puede hablar a mí por medio de la oración, pero también por medio de la palabra de nuestro Dios. Pero para que nosotros podamos hablarle a nuestro Dios, hermanos, es por medio de nuestra intimidad, de nuestro tiempo, de nuestra relación con nuestro Dios. Entonces yo quise escribir estos puntos porque yo creo que para nosotros como cristianos es vital la oración. Otras veces que he compartido algo de la oración, yo he dicho y lo he manifestado y siempre lo digo. Yo no puedo entender la vida de una persona que dice que es cristiano y no ora. No sé cómo puede ser la vida de una persona que se dice ser hijo de Dios y no tiene un tiempo de oración con Dios. Amén. Entonces, yo hoy quiero preguntarte a ti y quiero que te lleves esta pregunta. ¿Qué tan importante es para ti la oración?
por medio de los versículos que hoy vamos a platicar, que hoy vamos a leer, que hoy vamos a tratar de compartir, yo quiero que tú le pongas una importancia a la oración. Yo quiero que entiendas lo que Dios quiere hacer contigo por medio de la oración. Yo entiendo que habemos gente que tenemos muchos años en el Evangelio, pero también entiendo que hay gente que tiene poco en el Evangelio, y nosotros tenemos que entender lo vital que es para nosotros el orar. Y cuenta de la importancia tan grande que tiene que nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Amén. Vamos a yo quise meter para iniciar esta serie, y esos versículos están en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Pero el día de hoy, como les dije, el tema que yo le puse es confianza en la oración. La confianza en la oración nos va a llevar a tener confianza, una confianza total en nuestro Dios. Si tú oras, vas a aprender a confiar en Dios. Si tú no oras, difícilmente aprenderás a confiar en el Dios que nosotros hablamos, que nosotros predicamos, que nosotros compartimos. Amén. Vamos a leer el capítulo 14, en el capítulo 5, el versículo 14 y 15. Dice el versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta noche, mi Dios, por esa oportunidad que nos das el día de hoy de poder reunirnos, de poder estar aquí en tu casa. Gracias por ese tiempo que nos has regalado, en el cual pudimos cantarte, adorar. Señor, hoy en este momento, Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar el consejo que tú tienes hacia la vida de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte el día de hoy, Señor, que por medio de tu palabra, que por medio, Señor, de lo que tú has puesto en mi corazón, nuestras vidas puedan ser cambiadas y puedan ser transformadas, Señor, en relación al tema del día de hoy, Señor. Que nosotros el día de hoy, Señor, podamos salir confiando plenamente, Señor, en que tenemos que ser hombres y mujeres, Señor, de oración. Hombres y mujeres que te busquen, hombres y mujeres que te anhelen, hombres y mujeres que deseen pasar tiempo contigo, hombres y mujeres, Señor, que deseen tener una intimidad contigo, Señor. Te damos muchas gracias porque tú tienes cuidado, Señor, de tu iglesia, tú tienes cuidado de tu pueblo y tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Empieza el versículo número 14 diciendo: y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Dios. Y luego dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha o Él. Ya me gustó este pasaje para hablar de Él, porque dice que esta es la confianza que tenemos, o esta es la confianza que nosotros debemos de tener cuando nosotros buscamos a Dios en oración. Y yo creo y lo creo firmemente, que si hay algo que la iglesia, que el pueblo de Dios carece, es de esa confianza que Dios quiere que tengamos en Él cuando nosotros le buscamos en oración. A veces buscamos a Dios y ni siquiera estamos convencidos de que Dios nos escucha. Amén. ¿Por qué estoy seguro de lo que yo ahorita les estoy diciendo, hermanos? Porque si nosotros supiéramos o entendiéramos lo que dice esta palabra, y esta es la confianza que tenemos o que deberíamos de tener en Dios, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y yo creo que si nosotros entendiéramos, en este caso, esta palabra, de tener esa confianza de saber que Él nos escucha, yo me pregunto por qué la iglesia o por qué como hijos de Dios carecemos
carecemos de la oración. Y yo lo afirmo porque es una señal que se ve mucho dentro de la iglesia, aquí en nuestra casa, y no solamente aquí en nuestra casa. Amén. Si nosotros entendiéramos realmente lo que es la oración y buscáramos a Dios realmente, y nosotros nos acercáramos a Él con la confianza de que Él nos escucha y de que nosotros podemos tener un tiempo de relación con Él, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no podemos ser hombres y mujeres de oración? Yo no sé cómo está tu relación con Dios, yo no sé qué tan importante es para ti la oración, pero una de las cosas que se tiene que marcar en nuestro corazón el día de hoy es que nosotros debemos de tener una confianza al 100% de que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos escucha, Él nos oye. Es fácil a veces decir, yo sí tengo confianza, y yo me pregunto, entonces, ¿por qué no oras? Entonces, ¿por qué no buscas al Señor? Y cuando uno, como ahorita que iniciábamos, que íbamos a iniciar 4 semanas de oración, pues yo creo que la mayoría de nosotros pensamos en la oración de sanidad, en la oración que hace milagros, en la oración de intercesión. Amén. Pero yo quise empezar con esta porque nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, nunca llegaremos a ese punto de ser hombres y mujeres que oremos en sanidad, que oremos en milagros, y ni siquiera hemos aprendido a confiar en nuestro Dios. ¿Cómo puedes tú orar por un enfermo si ni siquiera confías en si Dios te escucha o no te escucha? Por eso yo quise meter este versículo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y alguna cosa es cualquier cosa, pero yo lo que quiero que te lleves en tu corazón es la seguridad y la confianza de que cada vez que tú te acercas a Dios en oración, Él te escucha. Él te escucha. ¿Cuántos creen que Dios los escucha cada vez que se acercan y tienen un tiempo de oración con Él? Es importante. Si tú eres alguien que todavía ahorita dudas de que si Dios te escuchará o no te escuchará, yo quiero decirte que tienes que tener la confianza de que Dios te escucha. Ya después viene lo que dice aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Amén. Pero una de las cosas que sí tenemos que estar bien seguros es que Dios escucha la oración de cada uno de nosotros. ¿A quién de ustedes le han dicho, ora tú a Dios porque a ti Dios sí te escucha? A mí me han dicho gente dentro de la iglesia, no en esto. Me han dicho, es que quiero poner esta petición contigo porque yo siento que a ti Dios sí te escucha. Y no es que esté hablando mal de que pongan las peticiones, no. Es que nos falta tener esa confianza de saber que Dios nos escucha, hermanos. Amén. Si hay alguien que está enfermo, yo conozco gente dentro de la iglesia que conocen un vecino que está enfermo y le hablan al pastor. ¿Le ha pasado, pastor? Pastor, ¿puede venir a orar por un vecino? Tú puedes orar por ese enfermo. Tú puedes orar por tu compañero de trabajo. ¿Amén? Pero me regreso un poquito. Tenemos que tener la confianza necesaria de saber que Dios, a cada uno de nosotros, Él nos escucha. Cuando yo empecé a preparar esto, que Dios me llevó a esto, obviamente es porque no hemos aprendido a confiar plenamente en nuestro Dios. No hemos aprendido a depender plenamente en nuestro Dios. Estamos hablando de la oración. Necesitamos ser hijos de Dios, necesitamos ser un pueblo de Dios que tenga una dependencia total en nuestro Dios, y que esa dependencia nos lleve a entender que cualquier oración que tú hagas, Dios la escucha, y ya Él la contestará en su tiempo y a su manera. Pero Dios escucha las peticiones, Dios escucha las oraciones, y dice aquí
cuando son conforme a su voluntad. Obviamente, yo creo que cuando le pides algo que no es conforme a su voluntad, Él lo escucha. Porque aquí dice que debemos de tener esa confianza de que Él nos escucha. Porque a veces pedimos cosas que no están dentro de la voluntad de nuestro Dios. Amén. Es una de las cosas que yo quisiera que el día de hoy nos lleváramos en el corazón, es la palabra confianza. Confianza en la oración. Que a partir del día de mañana que te levantes, sepas que vas a tener un tiempo, o a mediodía, o en la tarde, o en la noche, que ahorita que llegues, que sepas que ese tiempo que tú vas a tener con Él va a ser una relación donde Él va a escuchar, pero con una confianza al 100%, hermanos. Necesitamos ser hombres y mujeres que confiemos plenamente en nuestro Dios. Poco a poco vamos a ir viendo el por qué, la necesidad tan grande de la oración y de que confiemos en que Dios nos escucha cuando nosotros oramos. Yo ponía aquí, pero aquí la palabra importante es la confianza. Y luego puse: confianza es creer verdaderamente que al acercarnos a Él, Él escuchará nuestra oración. En el versículo 13, el apóstol Juan habla sobre la confianza de la vida eterna. Aquí me fui un poquito más para atrás, porque en el versículo número 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y yo me fui un poquito más para atrás porque en el versículo 13 nos habla también de la confianza, de que nosotros debemos de ser hombres y mujeres que estemos confiados en la vida eterna, la confianza en la salvación. ¿Y por qué me regresé un poquito y me fui al versículo 13 y por qué lo anoté aquí? Porque enseguida de la confianza que nosotros debemos de tener en la vida eterna viene esta palabra que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Amén. Entonces, aquí el apóstol Juan hablaba en el versículo 13 de la confianza que debemos de tener en la vida eterna, y enseguida nos habla de la confianza que nosotros debemos de tener al orar. ¿Qué es la confianza? De acuerdo al diccionario, le puse yo: es la seguridad o esperanza de que una persona actuará de manera correcta en una determinada situación. Esa es la confianza que yo describí aquí. Otra que puse es decir, la seguridad que tenemos de que una persona no nos fallará en el momento en que hemos puesto nuestras expectativas en ella. Amén. Y lo le ponía yo: en la palabra de Dios, la palabra confianza significa tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones ante cualquier circunstancia. ¿Amén? Aquí la palabra confianza, lo que yo subrayé en mis apuntes fue la palabra certeza. Y enseguida puse: es poseer la convicción de que podemos descansar en Él. Entonces yo la confianza la ponía aquí como una certeza y como una convicción. Una certeza de que Él siempre está con nosotros en cualquier situación, en cualquier circunstancia, y una convicción de que nosotros podemos descansar en Él. ¿Y cómo es que nosotros podemos descansar en Él? ¿Y cómo es que nosotros podemos tener certeza? ¿Y cómo es que nosotros podemos tener convicción? Es solamente teniendo una relación con Dios. Y nuestra relación con Dios siempre va a ser por medio de la oración. Vamos a ir leyendo versículos de la palabra de Dios que nos llevan a buscar a Dios confiadamente. Versículos de la palabra de nuestro Dios que nos habla de lo importante que es que nosotros realmente seamos hombres que confiemos en nuestro Dios. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4 versículo 16, por favor. Hebreos capítulo 4 versículo número 16. Es también un pasaje que
que muchos conocemos, pero que muchas de las veces no hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña o lo que la palabra de Dios nos dice. Hebreos capítulo 4, versículo número 16. Y dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí vemos nuevamente la palabra confiadamente. Dice que nos acerquemos confiadamente. Cuando nosotros buscamos a Dios por medio de la oración, tenemos que hacerlo así como nos enseña aquí, que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros podremos alcanzar la misericordia que a veces necesitamos de nuestro Dios. Bueno, siempre necesitamos de su misericordia, pero hay momentos en nuestra vida en que estamos pasando por alguna dificultad, y esa dificultad muchas de las veces nos debe de llevar a buscar a Dios en oración. Y la palabra de Dios nos dice: acérquense confiadamente, pero confiando, pero creyendo al trono de la gracia, porque ahí es donde ustedes podrán alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este mismo pasaje, en la traducción lenguaje actual, dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Amén. Dice que nos acerquemos con toda confianza a nuestro Dios. La palabra el día de hoy es confianza. Llévate la palabra, esa palabra en tu corazón, sobre todo si eres una persona o un cristiano que está batallando para tener tiempo de intimidad con Dios. Amén. ¿Cuántos creen que la iglesia batalla con la oración o batallamos con la oración? Si tú practicas la oración, si tú has hecho de la oración un hábito, debes de saber que es una batalla. Es una batalla. No es fácil orar. No es sencillo. Yo ahorita digo, vamos a buscar a Dios confiadamente. Amén. A partir de hoy en la noche, a partir de mañana, nos vamos a acercar confiadamente ante el trono de la gracia, porque sabemos que ahí vamos a alcanzar misericordia y ahí vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Y a veces ni aún cuando nos leen estos pasajes, aún cuando nosotros los leemos, no nos acercamos. Y a veces nos acercamos, pero no nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia. Yo escribí unos sinónimos de confianza, y los sinónimos de confianza que yo escribí es seguridad, esperanza, credulidad, certidumbre y fe. Esos fueron los sinónimos que yo escribí. Obviamente los busqué y son seguridad, esperanza, credulidad, certidumbre y fe. Y cuando yo me encuentro con fe, me encuentro que en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces no tenemos esa convicción. Por eso no oramos, porque no tenemos la convicción de que Dios nos escucha, porque no tenemos la convicción en la oración. Nosotros tenemos que tener una convicción, una seguridad, una confianza, así como dice el pasaje con el que empezamos. Una convicción, una confianza, una certeza de que siempre que nosotros nos acerquemos a Dios, Él nos va a escuchar. Entonces, si tú el día de hoy sales de este lugar, de esta casa, con la convicción y la certeza y la fe de que Dios te escucha, yo no sé a partir del día de hoy cuál va a ser tu argumento para que no busques a Dios. Porque si tú sabes que Dios te escucha, si tú sabes que Dios quiere tener intimidad, tiempo contigo, ¿qué es lo que nos detiene para buscar a nuestro Dios? Y estoy hablando de una relación como un hábito.
No estoy hablando de una oración cuando tengo la necesidad. Estoy hablando de la oración como un hábito en la vida del cristiano. Porque en la vida de nosotros, hermanos, la oración debe de ser un hábito en nuestras vidas. ¿Qué es un hábito? Mínimo una oración, o sea, un tiempo de oración diario, los 7 días de la semana. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos, 20, una hora, 5 minutos. Pero nosotros como hijos de Dios, si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente tenemos la convicción de que Él nos escucha, si verdaderamente tenemos la certeza de que Él está con nosotros, de que cuando yo llego al lugar donde yo he apartado en mi casa para tener intimidad con Dios y llego y tengo la certeza de que Dios está ahí. Así debe de ser, hermano, la convicción, la seguridad, la confianza que nosotros debemos de tener. Ahorita voy a llegar a mi casa y voy a irme a tal lugar y Dios ahí está presto para escuchar mi oración. Amén. De eso estoy hablando el día de hoy. De eso Dios quiere hablarte el día de hoy. De que tengas una convicción, una seguridad, una confianza de que Él siempre está ahí. Y si Él siempre está ahí, las 24 horas desde el día, esperándote para tener un tiempo de intimidad y de relación contigo, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene para tener tiempo con Dios de oración? Creo que a veces no hemos entendido la bendición tan grande que es la oración en nuestras vidas. Si nosotros entendiéramos, si tuviéramos realmente la capacidad de entender lo que es la oración entre yo y Dios o entre Dios y yo, no quisiéramos separarnos de ahí. No quisiéramos separarnos de ese lugar. Pero no tenemos la convicción, no tenemos la certeza, no tenemos esa seguridad que Dios quiere que el día de hoy nos llevemos en nuestro corazón. Dios quiere levantar esta iglesia como una iglesia de oración. Queremos ver milagros. Necesitamos tener la convicción de que Dios nos escucha primero en nuestra intimidad con Él. En nuestra intimidad con Él. ¿Ven? Los sinónimos son seguridad, esperanza, credulidad, certidumbre, fe. La certeza, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la traducción lenguaje actual dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se puede ver. Y a lo mejor hay alguien que está preguntando, ya se metió en la fe y no en la oración. Si hay algo que nos falta para ser hombres y mujeres de oración, es fe, es creer, es convicción, certeza. Eso es lo que nos falta. El día que nosotros tengamos todo esto, la certeza, la convicción, la fe de saber que esto sucederá en realidad, ténganlo por seguro, hermanos, que aquí, si somos ahorita 40, estaremos aquí 40 hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres metidos en una intimidad con Dios. Que si ahorita llega un enfermo y nosotros nos ponemos a orar por el enfermo, creyendo, Dios va a hacer un milagro, siempre y cuando sea su voluntad. Amén. Pero nosotros tenemos que orar con convicción, creyendo, pero nos falta a veces la fe. Y eso es lo que le falta, hermanos, a la iglesia. Quitamos la palabra fe, bueno, vamos, convicción, certeza, seguridad, confianza, para no hablar de la fe, pero eso es lo que nos falta. Creer realmente que Él está ahí y que Él quiere tener tiempo con nosotros. Yo no sé cuántos entiendan cuando alguien te dice: Dios te está esperando con los brazos abiertos. A mí me han dicho: sí, ya sé. ¿Por qué? Porque no entendemos. Y les estoy hablando de gente aún dentro de la iglesia, porque no entendemos ni siquiera lo que es la oración. Platicar con Dios es platicar con Dios, hermano.
es tener tiempo con el Rey, es tener tiempo con aquel que tuvo misericordia de ti y de mí. Vas a pasar un tiempo con Él. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? No sé. Pero es necesario que el día de hoy salgamos convencidos, con una seguridad de que Dios nos escucha, que Dios está ahí, que Dios nos anhela. Y yo sé que a lo mejor hay alguien que está pensando, no, nos está hablando como si... Es necesario que el día de hoy salgamos de aquí convencidos de que Dios quiere que nosotros seamos hombres convencidos, hombres que caminemos en seguridad con Él. Yo le ponía aquí, creo que eso es lo que le falta, lo que falta en el cristiano. Fe en la oración, creer que Él nos escuchará, creer que nos va a contestar. Estos apuntes, hermanos, yo los pongo cuando yo estoy platicando con Dios. Esos apuntes no los pongo yo, los leo así porque no son apuntes que a mí se me ocurrieron. Son cosas que Dios pone en mí y por eso los apunto. No apunto lo que yo creo, lo que yo pienso. Si ahorita yo pongo aquí, creo que es lo que falta en el cristiano, es por algo. Yo no sé si tú conozcas a algún cristiano o algún hermano que no ora. Yo conozco varios y se oye mal. Y yo sé que a veces no nos gusta que nos hablen así, pero yo conozco varios que dicen ser cristianos y no oran, no tienen tiempo con Dios. Les digo una cosa, no saben ni orar o no sabemos ni orar a veces. Yo le doy muchas gracias a Dios porque yo les voy a decir algo. Desde antes de mi conversión, yo escuchaba sobre la oración. Desde antes de que yo conociera al Señor, yo escuchaba sobre la oración. Yo acompañaba a mi esposa a veces a una iglesia y yo escuchaba sobre la oración. En esa iglesia oraban por mí para que yo dejara todo y para que yo me convirtiera y para que yo pudiera caer rendido a los pies del Maestro. Yo escuchaba de la oración. Mi hija, aquí está, ella es una persona de oración. A ella Dios nos la dio por medio de oración, de una iglesia que se puso a orar, que se puso en ayuno para que Dios le diera un hijo a mi esposa. Yo no, pero yo escuchaba y veía hermanos orando, pidiendo, clamando. Yo no sabía, ni siquiera entendía. Pero desde antes de que yo me convirtiera, yo escuchaba sobre la oración. Yo creo que por eso cuando yo me convertí, empecé yo a buscar a Dios en oración. Y para mí ha sido un privilegio enorme, grandísimo. En los momentos de mayor dificultad en mi vida, en los momentos de mayor dolor, ha sido Dios por medio de la oración. Y es lo que a veces nos falta. Por eso les digo, iglesia, eso es lo que a veces carecemos. Lo he dicho otras veces, hoy lo vuelvo a repetir. Mucha gente se va de la iglesia en la primer dificultad que se le presenta como cristiano. Se van. Porque no han aprendido a depender de Dios, no han aprendido a confiar en Dios, no han aprendido a dejarle todas sus cargas a Dios. Como el versículo que leímos ahorita, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Necesitamos aprender. Y si ya aprendiste, no lo dejes. Si conoces a alguien que no ora o que está batallando con la oración, acércate y háblale sobre la oración, sobre la bendición, el privilegio tan grande que tenemos de platicar con Dios. Amén. Una vez me quedé dormido orando. Era muy temprano, me quedé dormido. Desperté, no sé cuántos minutos pasaron. Al día siguiente me levanté temprano, que mis oraciones normalmente son temprano, y estaba orando y me quedé dormido. Y pasaron como 3 o 4 días así.
Y yo empecé a sentirme mal y empecé a preguntarle a Dios qué estaba pasando. Y un día le platiqué a un hermano muy querido mío, que yo sé que es un hombre de oración. Le dije: brother, estoy batallando, tengo problemas, no sé qué está pasando. Me dice: ¿qué pasa? Le dije: tengo 2 o 3 días, 4 que me quedo dormido. Antes no me pasaba. Y me dice él: si estás en el cuarto platicando con tu hijo, en aquel tiempo mi hijo estaba más chiquito y él fue el maestro de él de la batería, entonces lo conocí muy bien. Y me dice: si estás con César en el cuarto platicando con él, estás platicando con él y tú estás hablando, y de repente volteas y lo ves dormido, ¿qué haces? Me dice él a mí. Y le digo yo: lo abrazo, lo beso, lo acaricio. No te preocupes, sigue adelante, sigue orando, sigue buscando a Dios, que cuando te quedas dormido, Dios hace lo mismo contigo. Amén. Si de repente se te hace pesada la oración y te quedas dormido o te sientes cansado, eso no importa. Tú sigue buscando a Dios. Tú sigue buscando a Dios. Tú sigue buscando a Dios. Aférrate a Dios. Ten la convicción de que Él está ahí. Amén. Amén o no amén. Vamos a ir a Hebreos 11:6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. También está en el pasaje, en el libro que nos habla de la fe, en el capítulo que nos habla de la fe. Y también, yo creo que el 90% de los que estamos aquí conocen este pasaje. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice: porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Tenemos que ser hombres que tengamos fe, convicción, seguridad, certeza. Y luego dice: porque es necesario que el que se acerca a Él, lo que hablábamos ahorita, necesario que cuando le busques tengas la certeza de que Él está ahí, de que creas que Él existe, de que creas que Él está. Y aparte, que Él es galardonador de los que le buscan. Yo buscaba la palabra galardonador y la que más me gustó fue recompensa, un sinónimo de galardonador o de galardón. Es una recompensa. O sea que si nosotros buscamos a Dios, tenemos que buscarlo creyendo que Él está, que Él existe. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Tú lo vas a buscar. Él te va a recompensar. Él va a traer una recompensa en tu vida. ¿Cuál? No sé. No sé. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 6, por favor. Mateo 6:6. Y es una manera que Jesús nos enseña cómo orar. Y dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En este pasaje, si nosotros buscamos a Dios a solas, en la intimidad, dice que: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y a veces cuando vemos este pasaje que dice que Dios nos recompensará en público, esperamos tal vez que Dios nos dé una recompensa en frente de toda la gente. Pero yo creo que es una recompensa de saber que nosotros tenemos
tiempo con Dios, de la bendición que es el que nosotros busquemos a nuestro Dios y nosotros podamos tener esa recompensa de parte de Él para los que le buscamos, para los que le anhelamos. Yo le busco, batallo, sí, pero le busco. Y yo sé que Dios, el Señor, en medio de ese tiempo, Dios me va a traer una recompensa. Me ha traído muchas recompensas el Señor. Ha bendecido mi vida, ha fortalecido mi fe en esos momentos en los que yo me encierro con Él solo. Y Él me ha recompensado trayendo una fortaleza hacia mi corazón, hacia mi vida. Y esa recompensa es poder descansar en Él. No es una recompensa de dinero. No es una recompensa de que todos me vean. Estamos hablando de una recompensa en la intimidad. En esos momentos de mayor dificultad, que tú puedas usar la oración ahí en el lugar, tú y Él solos. Su recompensa será hacerte un hombre de fe. Ahí, un hombre que confíe, un hombre que crea en esos momentos de estar con Él, de estar con Él a solas. Hebreos 11:6 en la Nueva Traducción Viviente dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Eso dice en la Nueva Traducción Viviente. Debe haber sinceridad en nuestros corazones cuando le busquemos. Vamos a ir a Jeremías 29, por favor, hermanos. Jeremías capítulo 29. Y son puros pasajes bien conocidos. Son pasajes que Dios nos está recordando en nuestro corazón sobre lo importante de la oración en nuestras vidas. Son pasajes que Dios está poniendo ahorita para que nosotros aprendamos a confiar. Dice el capítulo 29, versículo 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Versículo 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En la traducción lenguaje actual dice: cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo su corazón. Ahí vemos un requisito que tenemos: buscarlo con todo nuestro corazón, anhelarlo con todo nuestro corazón. Entonces vendréis a mí y oraréis a mí y yo os oiré. Él nos escucha. Dice: cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo vuestro corazón. Lo contrario de la confianza. ¿Qué es lo contrario de la confianza? La desconfianza, la incredulidad. ¿Qué provoca la desconfianza en tu vida? Cuando dejas de confiar en Dios, cuando dejas de creer en Dios, cuando dejas de buscar a Dios y llega la desconfianza en tu vida. ¿Qué es lo que provoca? Provoca inquietud, preocupación, angustia, ansiedad. A veces andamos todos afanados porque hemos dejado de creer, hemos dejado de confiar en nuestro Dios, hemos dejado de tener la seguridad de que Él está con nosotros, hemos dejado de tener la seguridad de que si nosotros nos acercamos, Él nos escucha y Él contesta nuestras oraciones. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ese versículo lo puse por cuando estamos desconfiando y llegan los afanes a nuestra vida. ¿Ya lo tenemos? Filipenses 4,
6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este pasaje lo quise meter porque una de las cosas que provoca la desconfianza hacia nuestro Dios es el afán. Y Él nos dice por medio de su palabra que por nada estemos afanosos, que por nada nosotros debemos de afanarnos, sino siempre debemos estar confiando en Él. Debemos de aprender cada uno de nosotros a orar conforme a la palabra de nuestro Dios. Eso nos va a traer confianza en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros oramos y nos acercamos a Dios, ya estoy hablando cuando nosotros nos acercamos a Dios. Ya no estoy hablando cuando tenemos la desconfianza, sino cuando estamos confiados plenamente en Dios. Debemos de aprender a orar por medio de la palabra de nuestro Dios. El Salmos 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La confianza, el poder estar seguros y estar descansando en nuestro Dios. El Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Por qué quise poner estos pasajes? Para cuando nosotros tengamos nuestro tiempo con Dios, tengamos esa confianza de que en paz me acostaré y asimismo dormiré. Que en el día en que yo temo, Señor, yo en ti confío. Esos pasajes son versículos que nos van a ayudar para tener una buena relación con nuestro Dios. Y yo creo que hemos pasado un tiempo en el cual hemos estado hablando de versículos, hemos estado poniendo lo importante de la oración, pero no tocado el tema de lo importante que era para Jesús, para nuestro Señor, el orar a Dios. Y todo esto que ahorita hemos estado viendo, si lo vemos en la vida de Jesús, todo esto sucedía. Su dependencia hacia su Padre era por medio de la oración. Él se rendía delante de su Padre en oración. La palabra de Dios nos enseña que Él lo buscaba de madrugada, que Él lo buscaba por las noches, que Él se apartaba a lugares desiertos para tener tiempos de oración con nuestro Padre. Vamos a ir a Lucas capítulo 11 y versículo número 1, y ya prácticamente estamos terminando. Lucas 11:1. ¿Ya lo tenemos? Dice el encabezado: Jesús y la oración. 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice que uno de los discípulos se acercó a Jesús después de haber tenido un tiempo de oración. Uno de sus discípulos, dice la palabra de Dios, que se acercó a Jesús, y su petición fue: Jesús, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y después de esto Jesús les enseña el Padre Nuestro. Y cuando tú lees el Padre Nuestro, ves una dependencia total en lo que Jesús habla hacia nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Y sale todo el Padre Nuestro. Y en ese Padre Nuestro nosotros vemos a un Jesús dependiendo completamente de su Padre y enseñándole a los discípulos, a sus discípulos, a aprender a depender del Señor. Jesús era un hombre que
que él vivía de la oración. En los momentos de mayor dificultad, Jesús se acercó a orar al Padre. Por eso nosotros debemos de ser como Jesús. Jesús dependía de la oración, tenía una necesidad de la oración. En la vida de cada uno de nosotros debe de haber esa necesidad por la oración hacia nuestro Dios. Amén. Escribí varios versículos también. En Tesalonicenses 5:17, la palabra de Dios nos enseña a orar sin cesar. Tenemos que aprender a orar sin cesar. En Primera de Pedro 4:7 dice: ser sobrios y velad en oración. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo. Tenemos que aprender a orar sin cesar. Tenemos que aprender a orar en todo tiempo. Tenemos que aprender a ser sobrios y velad. Jesús le decía a sus discípulos: velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Y vamos a terminar leyéndonos un pasaje de la palabra de nuestro Dios. Y con este pasaje voy a terminar. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo número 7. Y se pueden poner de pie, por favor. Vamos a leer del versículo 7 al versículo número 11, y con esto vamos a terminar. Vamos a terminar este tiempo en el cual hemos estado hablando de la importancia de la oración. Mateo capítulo 7, versículo 7. ¿Te gustas pasar, hermano? Dice el encabezado: la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Ven? Dice en el 7: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias en esta noche, mi Dios, por esa oportunidad que nos has dado, Señor, de poder estar aquí reunidos en tu casa. Hoy queremos decirte muchas gracias, Padre.